Capítulo 13. Jimin se dejó caer en el sillón con un suspiro agotado. Hoy había sido un día especialmente largo y difícil. Había tenido que ir a las bodegas para asegurarse de que los trabajadores estuvieran cumpliendo con su labor y que la mercancía estuviera en buen estado. Nunca en su vida había visto tanta droga junta como la que había visto hoy. Por suerte, Seokjin lo había acompañado, pero sabía que pronto tendría que encargarse solo de esa tarea. Lo único bueno del día fue que no tuvo que ver a Jungkook. Solo pensar en enfrentarlo hacía que se le revolviera el estómago, no por miedo, sino por vergüenza. Desde aquella noche, desde ese beso, no, desde esos besos, porque no había sido solo uno. Se habían besado varias veces antes de que él reaccionara y huyera a su habitación, encerrándose allí como si eso pudiera borrar lo sucedido. Por la mañana, Jungkook ya no estaba cuando despertó. ¿Dónde habría ido? No tenía idea, pero le alivió no verlo. Al menos había sido considerado al ordenar a uno de sus hombres que lo llevara al trabajo. Si no, probablemente habría llegado tarde solo por evitar encontrarse con él. Jimin apoyó la cabeza en el respaldo del sillón y cerró los ojos, buscando un respiro. Pensándolo bien, su vida había cambiado por completo desde que vivía con Jungkook. Ya no tenía que preocuparse por las deudas o por los prestamistas persiguiéndolo. Ya no pasaba hambre. Ahora podía comer lo que quisiera. Tenía ropa nueva y un teléfono de última generación. Todo gracias a Jungkook. El sonido de pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. Un aroma familiar invadió sus sentidos, cálido y envolvente. Jungkook. Jimin mantuvo los ojos cerrados, fingiendo estar dormido. No quería verlo, no después de lo que pasó, pero entonces sintió un roce suave en su cabello, una caricia ligera en su rostro, como si lo tocara con una delicadeza que no encajaba con su naturaleza. Su corazón se aceleró sin que pudiera evitarlo. Y luego, sin previo aviso, sintió los labios de Jungkook sobre los suyos. Jimin abrió los ojos de golpe, sorprendido. Jungkook lo estaba besando de nuevo. ¿Acaso creía que podía hacerlo cuando quisiera solo porque la noche anterior se lo había permitido? Sin pensarlo, puso sus manos sobre sus hombros y lo apartó. Jungkook lo observó con una expresión de desconcierto, ladeando la cabeza como si no entendiera que estaba mal. ¿Por qué? ¿Por qué me besaste?, preguntó Jimin con las mejillas ardiendo. Jungkook frunció ligeramente el ceño, como si la pregunta le pareciera absurda. ¿No puedo? Pensé que podía hacerlo, ya que nos besamos ayer, respondió con naturalidad. Jimin sintió un escalofrío. Lo sabía. Jungkook realmente pensaba que ahora podía besarlo cuando quisiera. Tienes que besar a alguien que amas o que te gusta, intentó explicarle, no a alguien que no es nada tuyo. Jungkook parpadeó, claramente confundido. Entonces, ¿te gustó? Tú me dejaste besarte ayer, dijo con seriedad. Jimin sintió que la sangre se le helaba. Sí lo había permitido, y ese era el problema. No debió hacerlo, pero ¿cómo podía haberse negado cuando Jungkook lo había mirado con tanta ternura? Se pasó una mano por el cabello, tratando de encontrar las palabras correctas. Bueno, solo quería cumplirte un capricho, dijo al fin. Por eso lo permití. Jungkook frunció el ceño, su expresión cambiando a una mezcla de molestia y decepción. ¿Entonces no te gustó?, murmuró bajando las orejas. Jimin sintió un nudo en el estómago al verlo así. Demonios, ¿por qué lo hacía ver tan tierno cuando no debería? Él era un mafioso, por Dios, un híbrido de lobo
que podía matarlo sin pensarlo 2 veces. No debía sentirse culpable por sus palabras. Pero, ¿le gustaba Jungkook? No, imposible. No podía enamorarse de un mafioso. Nunca estuvo en sus planes. Aunque a veces Jungkook hacía cosas que le parecían tiernas. A veces su corazón latía más rápido cuando estaba cerca. Pero eso no significaba que le gustaba, ¿o sí? No podía pensar en eso. Se aclaró la garganta buscando una respuesta que no complicara más las cosas. Hay muchos significados de gustar, dijo al fin. Así que, me gustas como mi jefe. Eso no sonaba tan duro, ¿verdad? Jungkook lo miró en silencio con sus orejas todavía bajas. No parecía satisfecho con la respuesta. Y eso solo significaba una cosa. Jungkook no iba a dejarlo salir tan fácilmente de este tema. Jimin se aclaró la garganta cuando notó que Jungkook seguía observándolo en silencio. Su mirada era intensa, fija en él, como si estuviera analizando cada una de sus palabras. Pero no es como si tú gustaras de mí, ¿verdad? Preguntó con nerviosismo, intentando suavizar lo que acababa de decir. Jungkook entrecerró los ojos y en un movimiento veloz empujó a Jimin contra el sofá, colocándose encima de él. Jimin apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su espalda chocó contra el respaldo y antes de poder siquiera procesarlo, tenía el cuerpo de Jungkook sobre él, atrapándolo con su peso y su presencia imponente. ¿Y ahora qué pensaba hacer? Los ojos oscuros de Jungkook lo escrutaban con intensidad. No le había gustado en absoluto lo que Jimin había dicho. Le había decepcionado. Sintió un leve pinchazo en el pecho, un sentimiento molesto que no entendía del todo, pero que lo irritaba. Desde la noche anterior consideraba a Jimin suyo, y si aún no lo entendía, entonces se encargaría de que lo hiciera, por las buenas o por las malas. Jimin tragó saliva. Jungkook parecía molesto. Mejor hubiera dicho que le gustaba desde el principio. Pero entonces, en un giro inesperado, las orejas de Jungkook bajaron y su expresión se tornó vulnerable. Sus labios se curvaron en una leve mueca de tristeza y su voz sonó más suave de lo que Jimin jamás había escuchado. Jimin, ¿de verdad no te gusto ni un poquito?, preguntó con un tono casi suplicante. Jimin sintió un nudo en el estómago. ¡Maldición! ¿Cómo podía verse tan tierno un mafioso? Se mordió el interior de la mejilla, sintiendo su corazón apretarse un poco. Le daba pena verlo así tan frágil. Bueno, sí me gustas un poquito, admitió con torpeza, y en realidad no era del todo mentira. Jungkook lo miró por un instante, como si analizara sus palabras, y entonces su cola se movió con emoción, sus orejas se levantaron y una gran sonrisa apareció en su rostro. ¿En serio? Entonces seamos pareja, declaró con entusiasmo. Jimin se quedó completamente en blanco. ¿Qué? Debió haber dicho que no. Otra vez lo había hecho. Había bajado la guardia y se había olvidado por un momento quién era Jungkook. Él no hacía nada sin pensarlo 2 veces. Esto había sido planeado. Te haré una pregunta, Jimin, continuó Jungkook con una expresión traviesa. Sé mi pareja por un mes. Si después de ese tiempo no logro que te enamores de mí por completo, entonces no volveré a molestarte. Además, así puedo entender mejor y experimentar lo que me hace sentir. Jungkook sonrió, pero Jimin no estaba seguro de si esa sonrisa ocultaba algo más. Su instinto le decía que negarse no sería una opción segura. Además, algo en su interior le decía que Jungkook lo obligaría si se rehusaba. Aceptar era la mejor opción por ahora. No creía que enamorarse de Jungkook en un mes fuera posible, ¿verdad?
Jimin tragó saliva y asintió lentamente. Está bien, pero espero que cumplas tu palabra. Jungkook sonrió con satisfacción, dejando ver sus afilados colmillos. Yo siempre cumplo lo que digo. Jimin lo miró fijamente. Algo le decía que acababa de hacer un trato con el diablo. ¿Se arrepentiría? Pero antes de poder pensar más en ello, Jungkook comenzó a mover su cola con emoción y empezó a repartir pequeños besos por su rostro. Jimin parpadeó sorprendido, sintiendo el suave roce de sus labios en sus mejillas, su frente, incluso en la punta de su nariz. Espera, balbuceó entre risas, sintiendo una mezcla de sorpresa y cosquillas. Jungkook se detuvo por un momento y, con una sonrisa, bajó la vista hasta sus labios. Sus ojos brillaban con un deseo silencioso. Sin darle tiempo a reaccionar, se inclinó y lo besó. El beso fue suave, dulce y torpe, como si Jungkook aún estuviera descubriendo cómo hacerlo correctamente. Jimin se sorprendió por un momento, pero después cerró los ojos y correspondió con la misma ternura. Pero justo cuando el momento comenzaba a sentirse demasiado íntimo, un ruido los interrumpió. Algo cayó al suelo. Jimin abrió los ojos alarmado y al girar el rostro se encontró con la mirada completamente atónita de su mejor amigo. Taeyan y su novio estaban en la puerta mirándolos con la boca abierta. Jimin sintió como el calor subía hasta sus orejas y en un impulso empujó a Jungkook lejos de él. Jungkook frunció el ceño, claramente desconcertado por la repentina distancia, pero al notar hacia dónde miraba Jimin, giró la cabeza y vio a sus inesperados espectadores. El silencio que se instaló en la sala era tan denso que resultaba asfixiante. Jimin sentía el corazón latirle en los oídos y el calor de la vergüenza subirle hasta la punta de las orejas. Frente a ellos, Taeyan parpadeó lentamente, su mente procesando lo que acababa de ver, hasta que frunció el ceño con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué demonios acaban de ver mis ojos?, murmuró girándose hacia su novio como si buscara confirmación. Hobi, ¿tú también lo viste? Hosok, aún con el ceño levemente fruncido, asintió. Sí, creo que vimos lo mismo, susurró todavía desconcertado. Taeyeon volvió su mirada a Jimin, quien, sintiendo lo que estaba por venir, desvió la vista con culpabilidad. Mientras tanto, Jungkook, ajeno a la tensión en el aire, se cruzó de piernas con calma y fijó su mirada en Hosok. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué trajiste a tu novio?, preguntó con tono neutro, como si su momento no hubiera sido interrumpido de la manera más abrupta posible. Hosok pasó una mano por su cabello y suspiró. Tae me pidió que lo trajera a ver a Jimin, explicó, pero bueno, no esperaba encontrarlos así. Jungkook bufó con desinterés. Vuelvan otro día, estamos ocupados, dijo haciendo un gesto de la mano, como si estuviera espantando una mosca. Las palabras encendieron la ira de Taeyeon. ¿Ocupados? Te estabas devorando a mi mejor amigo, exclamó, su mirada volviéndose filosa al dirigirse a Jimin. Dime la verdad, ¿te obligó? No creo que tú lo hayas besado por voluntad propia. Jimin tragó grueso y desvió la mirada nuevamente, incapaz de responder. No podía mentir, no podía decir que lo había rechazado porque no lo había hecho. Taeyeon, al notar su silencio, se llevó una mano al pecho con dramatismo y se sostuvo del brazo de Hosok. Ay, siento que me bajó la presión. Hobi, me voy a desmayar, murmuró teatralmente antes de girarse con una mirada asesina hacia Jimin. Tú, señaló. Jimin desvió nuevamente la mirada. Jungkook observó la escena con evidente aburrimiento y dejó escapar un suspiro. Hosok, llama a una ambulancia, dijo con tono burlón. Creo que tu novio está en estado crítico. Taeyeon apretó la mandíbula con furia. Maldito arrogante, quería golpearlo.
Dando un par de pasos firmes, tomó la muñeca de Jimin y tiró de él con intención de sacarlo de ahí. Pero en el mismo instante, Jungkook atrapó la otra muñeca del menor, jalándolo de vuelta hacia él. Los ojos de Taeyeon se encontraron con los de Jungkook en un enfrentamiento silencioso, las miradas cargadas de amenaza. ¿A dónde lo llevas?, preguntó Jungkook con tono frío, sin soltar a Jimin. Se queda aquí, a mi lado. Dile algo, Jimin, exigió Taeyeon furioso. Jimin sintió su garganta cerrarse. Estaba atrapado entre dos fuerzas opuestas y su cabeza daba vueltas. Finalmente se giró hacia Jungkook y lo miró directamente. Déjame hablar con Taeyeon a sola, pidió con suavidad. Jungkook frunció el ceño y negó. No. Jimin mordió su labio, pensando en qué hacer para convencerlo. Entonces, sin mucho análisis, extendió la mano y acarició suavemente una de las orejas de Jungkook. El híbrido se estremeció al instante. Su cola se agitó con emoción y sus orejas, que habían estado tensas, se inclinaron ligeramente. Por favor, sí, insistió Jimin con una expresión dulce. Jungkook tragó grueso. Su corazón latía más rápido de lo normal. Está bien, cedió al fin, pero no tardes. Jimin sonrió, asintió y dejó que Taeyeon lo arrastrara al jardín. Desde la entrada, Hosok, que había presenciado toda la escena, seguía con la boca entreabierta. ¿Yo acabo de ver a Jungkook ser domesticado?, murmuró incrédulo. Ya en el jardín, Taeyeon se cruzó de brazos y lo miró con severidad. Más te vale empezar a explicarme todo lo que acaba de pasar. Jimin suspiró, pasó una mano por su cabello y aclaró su garganta. Jungkook dice que yo lo hago sentir cosas que nunca ha experimentado. Creo que por eso me contrató. Me pidió que viviera con él, me trata bien y hasta me regaló un teléfono. Taeyeon entrecerró los ojos. ¿No crees que te está engañando? Hobby me contó que Jungkook no es capaz de sentir otras emociones, por mucho que lo intente. No sabe qué es la felicidad ni cómo diferenciarla. Es como una piedra. Jimin lo miró con duda. No creo que me esté mintiendo. Ya lo viste tú mismo. A veces siento su sinceridad, sobre todo cuando me besa. Se detuvo de golpe y se cubrió la boca con ambas manos. Pero el daño estaba hecho. Taeyeon lo miró con el ceño fruncido y los brazos cruzados con desaprobación. Ayer me dijiste que no te enamorarías de él. Él recordó. Además te advertí que no te acercaras demasiado, pero no, antes lo hiciste con más ganas. Jimin hizo una mueca y alzó la vista hacia la luna. Lo sé, pero no pude evitarlo. Taeyeon resopló. Jimin, aún sintiéndose expuesto, decidió cambiar de tema. Tae, ¿qué sabes del pasado de Jungkook? El mayor titubeó antes de responder. Poco, admitió. El que sabe más es Seokjin. Pero Hobby me ha contado algunas cosas y créeme, a veces hasta me da lástima este estúpido. Jimin inclinó la cabeza curioso. ¿Por qué? Taeyeon suspiró antes de comenzar su relato. John Dae-win, el supuesto padre de Jungkook, era estéril. Su esposa le fue infiel con un híbrido y quedó embarazada de otro hombre. Cuando Dae-win lo descubrió, asesinó al amante de su esposa y también pensaba matarla a ella, pero cambió de idea. Hizo una pausa y frunció el ceño. Ese bastardo era codicioso. Supo que los híbridos valían una fortuna en el mercado negro y decidió que, en lugar de matar al bebé, esperaría que naciera para venderlo. Pero una vez que Jungkook nació, en vez de venderlo, asesinó a su esposa y se quedó con él. Jimin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Es decir, Jungkook no es su hijo biológico, susurró, procesando la información. Taeyeon asintió. Exacto. Y eso no es todo. Hobby descubrió que tenía un primo cuando cumplió 13 años. Antes de eso nadie sabía que existía. Dae-win
lo había mantenido oculto en algún lugar, y por lo que sé, no era un buen lugar. Jimin sintió un nudo formarse en su garganta. Dios, ahora entendía por qué Jungkook solo conocía las emociones negativas, y lo peor era que podía imaginar de quién era la culpa.